Estamos con Bernard Fowler, vocalista de la legendaria banda Rolling Stone, que va a estar aquí el próximo 12 de septiembre en el Teatro Vorterix. Junto a él estarán Fabián Zorrito Bonquintiero y Pilo Gómez, que está aquí también con nosotros acompañándonos. Gracias por venir. Aquí estamos, que Pilo no va a ser la especie de traductor. Gracias por venir, Bernard. Y bueno, preguntarte cómo es este regreso a la Argentina, donde, bueno, como dice acá, tenés muchos amigos, ¿no? First of all, thank you for coming. And how is you coming back to Argentina, where you have a lot of friends? Thank you for having me. Gracias por tenerme de vuelta. It's a little cold, but my friends warm my heart. Está un poco frío el clima, pero mis amigos me calientan el corazón. Para muchos que están escuchando y para que sepan un poco de tu vinculación con los Stone, nada, contar cómo lo conoces, sobre todo primero a Mick, que te abre la puerta después a estar en la banda, ¿no? How did you meet the guys? First of all, the Mick, which was the one who opened the world of the Rolling Stone for you. I met Mick. I was introduced to Mick when he was doing his first solo album, She's the Boss. Él conoció a Mick cuando él estaba haciendo el primer álbum, que es Ella es el jefe. And then a few years later, I was living in London at the time, and I had a band called Tackhead. Años después él estaba viviendo en Londres y justamente para ese entonces tenía una banda que se llamaba Tackhead. And while I was there, Mick called me and asked me to come to the studio to work with him on Steel Wheels. And that was the first album the Stones had done, I think, in 9 years. Y ahí fue que Mick lo llamó y lo invitó para participar de Steel Wheels, que fue el primer álbum que hicieron los Stones en 9 años en ese momento, así que no grababan. ¿Cómo hizo para convencer al resto de la banda? Porque venía con Mick ahí, pero bueno, también eran tiempos difíciles, ¿no? Donde la banda estaba revolucionada, ¿no? Internamente también, ¿no? ¿Me puedes repetir? No, ¿cómo fue que el resto de la banda aceptara? Porque sabemos que en esa época también había diferencias, que había internas y demás, ¿no? How did the rest of the band accept this Mick's call? Because he said that at that time there were a lot of difference between them. I don't really know. I think they were probably unsure. And they were probably unsure at the time, but I think if there was a problem with anyone, it would have been Keith. Claro, because like you said, they were fighting at the time. Claro, seguramente estaban inseguros, principalmente Keith, que era la persona que estaba más enfrentado con él. ¿Cómo es ser corista de una de las bandas más grandes de la historia de la música y del mundo? Me imagino que para él debe significar mucho lograr entrar a ese mundo y justamente recorrer el planeta, ¿no? Junto a esa banda que es conocida en cualquier rincón de este mundo, ¿no? How do you feel when you think that you are working with one of the most important bands in the history, and if you're still, if it's something natural for you, or you're still surprised about that? I don't think about that too much anymore because I've been there so long now. It's just part of what I do. Es que no piensa ya mucho sobre eso, es como que está un poco naturalizado, ¿no? ¿Cómo fue la primera vez que vino a la Argentina? ¿Qué recuerda? What do you think about your first visit to Argentina? What do you remember about that? My first memory of Argentina was getting off the airplane and driving into the city. And from the airport to the hotel, all along the highway were people with signs waving. Las primeras memorias fueron que desde que aterrizaron en el aeropuerto hasta el hotel fue toda una locura de gente con carteles y toda una locura.
And my second memory was a scary memory. Because as we pulled up to the hotel, there were so many people in front of the hotel, and I was in a van with Charlie Watts and his wife. And as we pulled up to the hotels, the people started to rock the van. El segundo recuerdo fue un poco tenebroso, que fue que estaban en una van ahí enfrente del hotel y que la gente rodeó la van y él estaba con Charlie Watts y la gente empezó a mover la van, ¿no? Bueno, and then somehow they they were able to open the window. Oh. And when they opened the window, Charlie Watts, I've never seen Charlie afraid before, but Charlie Watts went white. De alguna manera la gente abrió una de las ventanas de la van y por primera vez vio a Charlie Watts, o sea, ponerse totalmente blanco. My third memory. La tercera memoria. My third memory was waking up at 4 or 5 o'clock in the morning to people singing outside the hotel. La tercera memoria fue recordar que a las 4 de la mañana, ese mismo día, había gente afuera del hotel cantando y sin parar. Tengo la información que en una fiesta, no sé si fue en esa oportunidad o en otra aquí en la Argentina, él se aburrió y se fue a la habitación a escuchar música y que tuvo un compañero muy especial. He got the information that once you were in a party and you left the party and somebody followed you and he was a special person. Well, I didn't know how special at the time. It was just some guy called Charlie. No sabe qué tan especial era en ese momento, pero lo único que sabía que era un tipo que se llamaba Charlie. ¿Y cómo supo después que era Charlie García y que era un ícono de nuestra música y alguien tan relevante para nosotros, no? How did you know about that it was Charlie García and he was one of the most relevant figure in Argentina's culture? I didn't know. I didn't know who he was. He was just some guy named Charlie. Just the name, solo un tipo que se llamaba Charlie, lo único que sabía. I did not find out who he was until the next afternoon. No sabía quién era hasta el próximo día a la tarde. Y escucharon música, más que nada compartieron música. You've been sharing music, listening to music. Yeah, we listened to music all night and we talked about music and música toda la noche. Estás en la Argentina grabando un documental. ¿Sobre qué trata? Y bueno, ¿cómo nació la idea de venir acá a grabar este documental? Are you doing a documentary here? And how this idea born? The idea was born as you were just listening to my last album, Inside Out, which was a deconstruction of Rolling Stones songs. La idea principalmente empezó con, bueno, recién escuchabas Inside Out, que es el último álbum de Bernard, y es una deconstrucción de canciones de los Rolling Stones. And that's, after that record was done, I flew to Uruguay to do my second album like that, and I flew to Uruguay to record Lobo Núñez and Ruben Rada. Después de eso fue a Uruguay a grabar un disco con el Lobo Núñez y Rubén Rada. And as I was walking around Montevideo, I was thinking about the next project. I wasn't finished with what I was doing, but I was already thinking about the next project. Ahí fue que se puso a pensar en el próximo proyecto que iba a encarar, cuando estaba en Montevideo. And so I was walking around Montevideo and I thought about what I was going to do next, and I called him. Ahí estaba pensando qué iba a hacer
y bueno, y nada, me llamó a mí. And I told him what I wanted to do. And he said, you know, we talked about this a few years ago. And I said, well, what did I say? He said, you said yes. He said, but we didn't do anything. Él me dijo que se le había cruzado por la cabeza el tema del tango, influido por estar en Montevideo, y para lo que yo le contesté que ya habíamos hablado del tema, que una vez que habíamos ido a ver tango, we went to see tango a few times before y bueno, y era un tema que ya habíamos hablado, que ya habíamos tratado de la idea de hacer un disco de tango, y él me dijo, ¿por qué no lo hicimos hasta ahora? Now this that idea has grown into something else. The original idea was only to do an album, and you know, now we're gonna do a documentary about the African origins of tango. Eso fue solo el principio, que fue la idea de hacer el primer disco de tango en inglés, de la historia de la música, y eso fuimos ahí subiendo la apuesta, y ahora o sea, apuntamos también a hacer un documental sobre las raíces negras del tango, que están totalmente invisibilizadas. ¿Cómo preparan el show del próximo 12 de septiembre aquí en Vorterix? ¿Cómo va a ser? ¿Quiénes van a ser parte y bueno, que va a ver la gente aquí, no? How are we preparing the show for the next this coming Monday in Vorterix, and how we prepare, what we are going to show, who's going to be the guest? Don't say the guest. We're preparing the best as we can with as little time as we have, and we're gonna play some. It's gonna be a party. We're gonna play some good rock and roll. We're gonna have a couple of, you know, we're celebrating. We're celebrating my friend Juan. We're celebrating his anniversary of his bar. He has a Rolling Stone tribute bar called 40 by 5, right? 40 by 5. So we were combining that, you know, us playing, and we're gonna, you know, salute Juan for doing such a good job with his tribute bar, and we're gonna have some fun. We're gonna have some guests. We're gonna have a lot of guests. We're gonna have it's gonna be a party. Yeah. I think you want to make it. I think you want to see it. Estamos preparando un show en un periodo de tiempo corto, que es desde el que él vino acá. Igual ya veníamos ensayando del show pasado, pero hay muchas canciones nuevas. Se renovó totalmente el repertorio, y van a haber muchas sorpresas, entre los cuales van a haber algunos invitados súper pesados, en el buen sentido de la palabra, y va a ser una fiesta que, nada, el que se la perdió la vez pasada, que después se quejó, esta vez la verdad que no. We're gonna have a cool opening act. That's true. That you probably want to come early to see. And I think it's probably, is it Gaita's birthday or something? No? I don't know. Gaita? Yeah. Te vas a sorprender vos también. Gaita. It's not his, is it his birthday? I don't know. Oh. Well, Leonor's birthday. ¿Leonor birthday? ¿Sí? No. Leonor, que dice el cumpleaños 26 years old. ¿Es 26? No, I think she's 25. Ok. I'm sorry. Me olvidé de decir que esta celebración es muy importante para nosotros, porque es la celebración de Happy birthday, Gaita. 20 años. Hoy es el cumpleaños de Gaita. Es el cumpleaños de mi madre, de my mother, too. Oh, mamá. Happy birthday, Saludos mamá. a mamá. Escucha, el 40x5 es el bar Stone, el único bar temático de Sudamérica, y cumple 20 años, por lo cual ellos están preparando, no sé qué van a traer, no sé con qué se va a venir ese muchacho, porque ese muchacho es un muchacho muy especial, muy querido por nosotros, y que acostumbra a hacer cosas totalmente inesperadas, así que no sé qué va a pasar, pero va a ser algo realmente
monstruoso. Este 12 de septiembre aquí en Vorterix, Bernard Fowler y amigos estarán aquí. Gracias, Bernard, por estar aquí, por pasar a saludar y muchos éxitos para todo lo que viene con el documental, con la fecha aquí en Vorterix y con todo lo que emprenda el corista de Rolling Stone, Bernard Fowler, aquí en Argentina. Muchas gracias. The worst and the best It's coming. is coming. Coming Nos soon. vamos con una canción de Bernard y enseguida venimos para despedirnos de Crossover.